Bueno, siendo las 8:18 de la noche del día 17 de noviembre de 2025, reiniciamos la diligencia en la cual dejó constancia que, habiendo que las partes no habiendo llegado a una parte conciliatoria, en tal virtud de esta judicatura, en aplicación del artículo 43 de la ley 2949/7 del proceso abreviado laboral, seguido de la materia de nulidad de despido, en el expediente números 1584-2025, procederé a fijar las pretensiones que son materia del presente juicio. Revisado el escrito de demanda que obra folio 42, se advierte que Ailín Valle recurre a este órgano jurisdiccional con la finalidad de: primero, como pretensión principal, la declaración de nulidad de despido, conforme al artículo 29 del TUO, cuya finalidad es obtener su reposición inmediata en el puesto de trabajo, así como también el pago de remuneraciones dejadas de percibir en este periodo de tiempo. Segundo, de manera subordinada y alternativa, solicito la reposición por despido incausado por considerar inexistente la causa invocada para la extinción del vínculo. La finalidad de esta pretensión es restituir la continuidad del proceso laboral. De manera accesoria, se solicita el pago de indemnización por lucro cesante y daño moral, intereses, costas y costos del presente proceso. Tercero, como pretensión acumulativa, se solicita el pago de beneficios sociales truncos consistentes en CTS, gratificaciones, vacaciones, hasta el término de la relación laboral. En este estado del proceso, hago de conocimiento que la parte demandada, mediante el escrito, ha tomado conocimiento de la demanda y anexos de fecha 15 de enero del presente año, conforme se advierte el reporte de Zoom, que obra en el expediente respectivo. Asimismo, la contestación de la demanda ha sido presentada con fecha 20 de enero del presente año, dentro del plazo de ley. En tal virtud, se procede a dar providencia al indicado escrito. Además, se verifica que la parte demandada ha cumplido con el pago de la tasa judicial de la contestación de la demanda, así como también de los aranceles de derecho de notificación. Asimismo, respecto al apersonamiento, se deja constancia que se ha emitido providencia en cuanto a los fundamentos de la contestación de la demanda, téngase en cuenta para su oralización en su respectiva etapa. Asimismo, respecto al primer otro sí, relativo a los medios probatorios, tómense ofrecidos. En cuanto al segundo otro sí, téngase por delegada la representación a favor del abogado que se indica. Respecto al tercer otro sí, ténganse en cuenta las casillas electrónicas y físicas en el presente proceso. Sin más, téngase presente. Abogada demandante, ¿tiene usted la contestación de la demanda? Buenas noches, señor magistrado. Así es, aquí tengo en manos el original de la contestación de la demanda y también un juego de la copia de la misma para la parte demandante. Permítame, por favor, acérquese. Abogada de la parte demandada, acérquese a demandante, acérquese por favor para que tome conocimiento de la contestación de la demanda. Señor juez, habiendo tenido a la mano la contestación de la demanda, solicito se me conceda el plazo de 10 minutos para leer y tomar conocimiento del contenido de la contestación de la demanda interpuesta por la parte demandada. Se le concede el plazo solicitado para que tenga conocimiento del contenido de la presente contestación. Señor magistrado. Bien, prosiguiendo con la diligencia, antes de continuar las siguientes etapas, les voy a leer las reglas de conducta previstas en la Ley Procesal de Trabajo conforme al artículo 11 de la Ley 2949/7. Artículo 11. Reglas de conducta en las audiencias. El juez cuida especialmente que se observan las siguientes reglas. A. El respeto hacia el órgano jurisdiccional y hacia toda persona presente en la audiencia. Se encuentra prohibido agraviar, interrumpir a quien hace uso de la palabra, utilizar teléfonos celulares u otros dispositivos sin autorización. Abandonar injustificadamente la sala, así como emitir expresiones de aprobación o censura. B. La colaboración en la labor de impartición de justicia. Será pasible de sanción a alegar hechos, ofrecer medios probatorios inexistentes
obstruir la actuación de pruebas, generar dilaciones que provoquen injustificadamente la suspensión de la audiencia o desobedecer las órdenes del juez. Habiendo escuchado las reglas, vamos a pasar a la etapa de confrontación, para la cual concede el uso de la palabra a la abogada de la parte demandante a efecto de que nos exponga las razones de las pretensiones presentadas. Gracias, señor juez. La condición física no es motivo de despido, sino discriminación. Menciono esta pequeña afirmación, pues es síntesis de la teoría del caso que presentaré. La señora, en este caso mi patrocinada, Aileen Valle, quien ingresó a laborar el 1 de agosto del 2019 como anfitrión en la empresa Enudisa, el 30 de noviembre de 2024 la empresa la despidió, alegando resistencia a las órdenes del empleador debido a su aumento de peso. Sin embargo, señor magistrado, dicha causal no se ajusta al artículo 25 del tubo del decreto legislativo número 728, que establece que constituye falta grave únicamente en el caso de la resistencia reiterada e injustificada a las órdenes relacionadas con las labores. En este caso, la orden de bajar de peso no es legítima ni se vincula a la prestación efectiva de servicios de mi clienta, por lo cual vulnera la dignidad de la trabajadora. Por otro lado, señor magistrado, conforme al artículo 29 del mismo tubo, es nulo el despido motivado por discriminación, ya sea por sexo, raza, religión, opinión o de otra índole. El motivo alegado por la empresa demandada se basa precisamente en una condición física, lo que constituye discriminación por apariencia, violando además el artículo 2, inciso 2 y el artículo 23 de la Constitución Política del Perú, que protege la igualdad y la dignidad en el trabajo. Por lo que la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, o sea, el Decreto Legislativo 728, en su artículo 29 establece que un despido es nulo cuando vulnera derechos fundamentales del trabajador, por lo cual es el presente caso. Por otro lado, su señoría, así como también afecta lo que menciona el artículo 22 de la Constitución Política del Perú, ya que este nos menciona que se debe existir una causa justa para el despido. Bien, señor juez, como medios probatorios, en primer lugar, presento la ficha RUT de la empresa demandada con la finalidad de establecer el domicilio de la parte demandada para fines del emplazamiento. Por otro lado, presento el contrato laboral y planilla con el fin de acreditar el vínculo laboral de mi clienta con la empresa demandada y con ello otorgarle los beneficios sociales correspondientes. Por otro lado, se presentará la contestación de Aileen, realizada el 27 de noviembre en aplicación a su derecho de defensa. Si bien es cierto, esta respuesta lo hace en contestación a la carta de imputación de falta grave que se le presentó a mi clienta por parte de la empresa y que se le remitió por parte del empleador. En este caso, esta contestación la empresa no lo tomó en consideración, procediéndose al despido sin sustento justo. Por otro lado, también presento como medio probatorio la carta de despido, en este caso de fecha el 30 de noviembre de 2024, remitidas a mi patrocinada, con la finalidad de, con esto, demostrar la secuencia de los hechos ocurridos y también sustentar que dicha causal no se ajusta al artículo 25 del tubo del decreto legislativo número 728, ya que, como mencioné anteriormente, establece falta grave, pero esto es únicamente cuando se ve la resistencia reiterada e injustificada a las órdenes relacionadas con las labores, lo cual no es este caso. Por otro lado, también presentaré como testigo presencial a la señorita Fiorella Changa, compañera de trabajo de la demandante, con la finalidad de acreditar la discriminación que se le brindó a mi patrocinada por su condición física y apariencia, siendo esta la causa de su despido. Por último, señor magistrado, presentaré también el informe médico de fecha 25 de noviembre de 2024, realizado por el médico Juan Ruiz del Hospital Santa María, que acreditará que mi patrocinada presentaba en sí un cuadro metabólico temporal, lo cual explica el aumento de peso y demostrará que no existió desobediencia injustificada. Por último, señor magistrado, como pretensión principal, solicito que se declare la nulidad del despido conforme al artículo 29 del TUO, ordenando su reposición inmediata a su centro de trabajo de mi clienta y por haber sido pasible de un despido nulo. Por lo tanto, le correspondría el pago de remuneraciones dejadas de percibir según el artículo 40 del mismo TUO.
Por otro lado, como pretensión subordinada y alternativa, se presentó que la reposición por despido incausado, bajo la jurisprudencia del título del Tribunal Constitucional, en el cual nos establece que el derecho al trabajo implica tanto el acceso a un puesto como el derecho de no ser despedido sino por causa justa. Por otro lado, también como solicitud, requiere el pago de una indemnización por lucro cesante y por daño moral, más intereses, costas y costos del proceso. Y por último, como pretensión acumulativa, pedimos el pago de los beneficios sociales truncos que le corresponde a mi clienta, como es el CTS, vacaciones y gratificaciones. Señor juez, el despido de mi patrocinada es un acto discriminatorio e injustificado, contrario a la ley y a los principios de dignidad y razonabilidad. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. Correcto, se tiene por formulado los alegatos de apertura de la parte demandante, para lo cual voy a correr traslado a la parte demandada para que ejerza su derecho a la defensa y presente sus alegatos iniciales. Buenas noches, señor magistrado, parte demandante y demás miembros presentes en la sala. No hay injusticia donde existe una causa justa. Con esta afirmación inicio mi intervención, en este caso porque lo más relevante en el presente proceso es que no estamos frente a un acto de discriminación, sino ante una desobediencia reiterada. Centrándonos en los hechos, la señorita Ailín Valle desempeñaba funciones de anfitriona, un puesto esencialmente vinculado a la atención al público, así como también al cumplimiento de estándares de presentación personal. Durante el año 2024 acumuló 3 amonestaciones previstas en razón a que justamente estaba incumpliendo con las órdenes dictaminadas por el empleador. En octubre de ese mismo año, la empresa le comunicó la necesidad de que justamente se pueda ceñir al reglamento en sí mismo, es decir, el reglamento interno de la empresa, el RIT específicamente, remitiéndole en este caso una carta. Y siendo así su persistencia en la desobediencia, en noviembre de 2024, la misma empresa nuevamente, pues ya en este caso inició un procedimiento disciplinario, en este caso le remitió una carta de despido por falta grave y en consecuencia, debido a la reiterada desobediencia, le remitió en su defecto la carta por despido. Todo ello nos sustentamos justamente en el artículo 25, inciso A del Decreto Legislativo 728. Bien, para acreditar lo anteriormente expuesto, se presentará la copia certificada de la partida electrónica Vigencia de Poder, a efectos de que se acredite justamente la representación de la empresa demandada. Asimismo, el reglamento interno de trabajo, que va a establecer en este caso la presentación personal como una obligación, en este caso de la trabajadora, así como las 3 amonestaciones ya expuestas, en la cual pues se hace referencia en donde el empleador le hace un llamado de atención, en este caso a Ailín, para que pueda ceñirse bajo el RIT. A su vez también se presentará en este caso pues lo que vendría a ser la carta de imputación por falta grave y también la carta de despido, en donde pues precisamente ya se da un afianzamiento respecto a la desobediencia por parte de Ailín. En cuanto a la fundamentación jurídica, nos sustentamos, en este caso, en el artículo 25, inciso A del TUO, del Decreto Legislativo 728, mismo que va a reconocer como falta grave la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, así como también la inobservancia en el reglamento interno de trabajo, en este caso de la empresa, en concordancia con el artículo 31 del mismo cuerpo normativo, el cual va a establecer que se debe otorgar al trabajador un plazo razonable a efectos de que pueda, en este caso, el trabajador presentar o formular sus descargos. Por estas razones, señor magistrado, en su momento solicitaremos se declare infundada la presente demanda en razón de que este despido fue válido, fue justificado y conforme a ley. Bien, he escuchado la exposición de los alegatos de ambas partes. Esta judicatura procede conforme al artículo 43 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, fija los puntos controvertidos, los cuales determinarán el ámbito de debate probatorio y la decisión. Luego de revisar los fundamentos expuestos por la parte demandante y la parte demandada,
se advierte como materias de controversia las siguientes. Determinar si la orden impartida por la empleadora relacionada al bajar de peso o adecuarse a estándares de presentación personal constituye o no una orden legítima vinculada a la prestación de servicios. Determinar si existió o no una resistencia reiterada e injustificada de la trabajadora. Determinar si el despido efectuado del 30 de noviembre de 2024 tuvo un móvil discriminatorio basado en la condición física o apariencia. Determinar si el empleador cumplió con el procedimiento de despido. En caso corresponda, determinar si la trabajadora tiene derecho al pago de remuneraciones dejadas de percibir, indemnización por lucro cesante, daño moral e intereses. Determinar si corresponde o no el pago de beneficios sociales, truncos, CTS, vacaciones y gratificaciones. Bien, quedando fijados los puntos controvertidos antes señalados, los cuales serán materia de actuación probatoria y posteriormente la valoración para la sentencia, seguidamente continuaremos con la admisión de medios probatorios conforme al orden establecido por la ley. Revisados los escritos de la demanda, la demandante como medios probatorios ofrece los siguientes. Ficha RUC de la empresa demandada. Doctora, ¿cuál es la finalidad de este documento para el proceso? Con este documento probamos el domicilio de la parte demandada para fines del emplazamiento. Bien, entonces este no es un medio probatorio, no aporta para fines de solucionar la controversia planteada, sirve para la notificación, más no para resolver el fondo del conflicto, por lo que rechazo este documento por constituir un anexo. Contrato laboral de fecha 1 de agosto de 2019 y planillas entre la demandante y la empresa demandada, se admite dicho medio probatorio. Contestación de la parte demandante de fecha 27 de noviembre de 2024. Doctora, respecto a esta contestación, ¿podría precisarme exactamente, ya que la contestación corresponde a la parte demandada? Bueno, señor juez, este documento corresponde al descargo que mi patrocinada presentó frente a la carta de imputación que le presentó la parte, en este caso la empresa, dentro del procedimiento previo al despido. Muy bien. Quedando claro, tanto por ser pertinente para verificar el procedimiento disciplinario, se admite como medio probatorio. Carta de despido enviada el 30 de noviembre de 2024, admito dicho medio probatorio. Informe médico de fecha 25 de noviembre de 2024, realizada por el médico Juan Pablo Ruiz Olortegui del Hospital de Santa María, también se admite dicho medio probatorio. Declaración testimonial de la señorita Fiorella Changa, compañera de trabajo de la demandante, por admitido dicho medio probatorio testimonial. Son todos los medios probatorios ofrecidos por la parte demandante. Ahora, en cuanto a la parte demandada, al absolver el traslado de la demanda, en rubro de los medios probatorios, tiene como primer punto la copia certificada de partida electrónica, vigencia de poder. Eso no es un medio probatorio, doctora, si no acredita la representación. Si no, en todo caso, especifique la finalidad de esta. Lo que usted acaba de señalar, señor magistrado. Correcto, entonces, de igual forma, es rechazada este medio probatorio. Reglamento interno de trabajo de la empresa Enudiza, lo admito como medio probatorio. 3 amonestaciones en el mes de octubre de 2024, las cuales evidencian el incumplimiento reiterado de la demandante respecto a las órdenes indicadas. También admito dicho medio probatorio. Carta del mes de octubre de 2024, en la que se reitera a la demandante el cumplimiento de las órdenes. Admito dicho medio probatorio. Carta de imputación de falta grave del 19 de noviembre de 2024. Admito dicho medio probatorio. Carta de despido por resistencia a las órdenes del empleador. Admito también dicho medio probatorio. Bien, pasando ya a la etapa de la actuación probatoria, ¿la parte demandante formulará alguna cuestión probatoria? Ninguna, señor magistrado. Correcto. La misma pregunta a la parte demandada. Tampoco, señor magistrado. Correcto. No habiendo ninguna cuestión probatoria en este proceso, pasamos a la actuación de medios probatorios. Primero, la parte demandante deberá absolver las preguntas del despacho con relación a los medios probatorios admitidos. Doctora, ¿con qué prueba
demuestra que la trabajadora cumplía sus labores y no recibió advertencias por faltas graves. Bueno, señor magistrado, esto lo demuestro con los reportes de asistencia, evaluaciones internas sin observaciones y la inexistencia de sanciones previas relevantes. Sobre la carta de imputación, ¿la empresa otorgó un plazo razonable para ejercer el derecho a la defensa? No, señor magistrado, justamente fue un mero trámite formal. El descargo de mi patrocinada no fue recibido ni valorado y se procedió al despido sin sustento real. Correcto. Finalmente, ¿qué pretende acreditar con la copia de constitución de la carta de imputación? Efectivamente, mi clienta ejerció su derecho de defensa, negó los cargos y demostró que las acusaciones eran injustificadas, por lo que estas fueron ignoradas por la empresa sin motivación válida. Correcto. Doctora, de la parte demandada, empezamos con lo siguiente. Ustedes han presentado 3 amonestaciones del mes de octubre. Dígame, doctora, ¿estas amonestaciones fueron firmadas y notificadas efectivamente a la trabajadora? Señor magistrado, bueno, estas amonestaciones fueron emitidas por la empresa y se dejó constancia en los archivos. Doctora, le estoy pidiendo una pregunta concreta. Conteste si es que firmó y puso en conocimiento a la trabajadora acerca de esto. Bueno, no, en este caso no firmó la trabajadora debido a que ella lo había rechazado, no quería firmar. Correcto. Respecto al reglamento interno del trabajo, indíqueme, ¿existe alguna normativa que señale expresamente que las anfitrionas deben cumplir con un peso ideal? Señor magistrado, si bien es cierto, no existe una normativa que señale expresamente que en este caso las trabajadoras deben tener ese peso, ¿no? Un peso ideal, pero eso se infiere, en este caso, en el reglamento interno de la empresa, lo que maneja la empresa, se infiere que deben mantener un peso ideal, precisamente por sus funciones que estos desempeñan. Sobre la carta de imputación, doctora, ¿cuántos días se otorgaron para el descargo y por qué lo considera razonable usted? Bien, bueno, se otorgó un plazo razonable conforme al reglamento interno de trabajo de la empresa que manejamos. Doctora, el artículo 31 exige un plazo razonable. ¿En qué criterio objetivo usted se basa para considerarlo así? Bueno, en cuanto a su pregunta no lo puedo precisar porque justamente ese plazo lo manejamos nosotros como empresa y pues es un plazo que se ajusta de acuerdo a nuestras normativas. Correcto. Muy bien, se deja constancia. Ahora iniciaremos con la actuación de las pruebas testimoniales. Que por favor ingrese la testigo Fiorella Changa. Buenas noches, señorita. Por favor, acérquese para esta parte. Buenas noches. ¿Usted es católica? Sí. Correcto. Coloque la mano derecha encima de la Biblia y declara bajo juramento decir la verdad. Sí, juro. Ok, por favor, para esta parte, para que pueda responder las siguientes preguntas. Para comenzar, acredítese, por favor, usted, su DNI, su domicilio. Mi nombre es Fiorella Brigitte Changa Portela, con número de identificación es 76 32 74 73, ubicada actualmente en Girón Lamar 304, Superport. Correcto. ¿Usted tiene algún interés en el presente proceso? No. ¿Tiene amistad o enemistad con alguna de las partes en el proceso? Soy compañera de la señorita Aileen. Correcto. Muy bien, doctora, prosiga usted con el interrogatorio. Gracias, señor magistrado. Buenos días, señorita Fiorella. ¿Es usted compañera de trabajo de la demandante? Sí, soy compañera de la señorita Aileen. Bien, ¿cómo era el desempeño de la señora Valle? Bueno, ella es una trabajadora muy ejemplar, en el cual ella siempre ha cumplido con llegar temprano, cumplía con todo lo que se le decía. Siempre cuando había cargas de trabajo, ella era de las primeras que ayudaba, las que estaba ahí. Incluso también tuvo felicitaciones de los clientes. No tuvo
ninguna conducta negativa, nada de eso. Entonces, señorita, ¿qué ocurrió cuando aumentó de peso? Bueno, cuando ella cuando aumentó de peso, los supervisores tenían malos comentarios sobre ella. Le decían que ella, al ser la marca de la empresa, debía de bajar de peso. Y también tenía otros supervisores en el cual ella le decía que si ella no bajaba de peso, iba a ser despedida. Discúlpeme, señora testigo, respecto a ello, los comentarios que menciona eran frecuentes y provenientes de más de un empleador. Sí, eran muy frecuentes, en el cual eran hechos por diferentes supervisores y en lo cual eso le ponía muy triste a Aileen. Entiendo. Prosiga, doctora. Eso es todo, señor juez. Correcto. Parte demandada desea contrainterrogar. Sí, señor magistrado, con su venia. Prosiga. Gracias. Buenas noches, señorita Fiorella Changa. A continuación le voy a realizar una serie de preguntas en la cual usted me va a responder con un sí o con un no, ¿de acuerdo? Bien, primera pregunta. Señorita Fiorella, usted sabe que la empresa tiene un reglamento interno de trabajo, ¿verdad? Sí, Correcto. Entonces, ¿conoce los lineamientos de la presentación personal para el puesto de anfitriona? sí, Bien. En octubre de 2024, a la demandante se le recordó cumplir con los lineamientos establecidos en el reglamento interno, ¿verdad? sí. Finalmente, afirma que la empresa actuó sin seguir, en este caso, un procedimiento conforme a ley para que justamente se le dé el despido a Aileen. No. Testigo, respecto a ese punto, solo para aclarar, cuando respondió sí a los recordatorios sobre la presentación personal, ¿observó usted personalmente que la demandante incumpliera alguna función esencial de su puesto? No, ella cumplía con todo. Correcto. ¿Tiene más preguntas, No, doctora? señor magistrado, eso sería todo. Correcto. Escuchado la exposición de ambas partes, la etapa de actuación de medios probatorios queda por culminada. Doy por actuadas las documentales y los testimonios, los mismos que serán valoradas en el momento de emitir la sentencia. Para lo cual doy paso a la abogada demandante para que proceda con los alegatos de clausura. Gracias, señor magistrado. La condición física no es motivo de despido, sino discriminación. Señor juez, en primer lugar, hemos probado en su debido tiempo que mi patrocinada era una trabajadora que desempeñaba como anfitriona en la empresa Nudiza, acreditado por el contrato laboral y planilla emitidos en la presente audiencia. Por otro lado, esto corresponde a otorgarle los beneficios sociales correspondientes. Además, se presentó la contestación de Aileen, por lo cual esto fue realizado el 27 de noviembre en aplicación a su derecho de defensa, en respuesta a la carta de imputación de falta grave que fue expedida por la empresa demandada. Esto se le remitió a mi patrocinada, pero frente a la contestación no se tomó en consideración, procediéndose al despido sin sustento justo, demostrándose la secuencia de esa forma de los hechos ocurridos. Por otro lado, señor magistrado, también se presentó la carta de despido de fecha del 30 de noviembre de 2024, remitida a mi patrocinada. Esto, si bien es cierto, no tiene una causal justa, por lo cual, de acuerdo al artículo 25 del texto único ordenado, en este caso decreto legislativo, nos menciona que constituye falta grave solo en los casos donde no exista desobediencia injustificada, pero en el presente caso se encuentra acreditado en el informe médico de fecha 25 de noviembre de 2024, donde mi patrocinada presentaba un cuadro metabólico temporal, por lo cual no existe desobediencia injustificada. Por lo tanto, también se le ha presentado a la testigo presencial, en este caso a la señorita Fiorella Changa, compañera de trabajo de la demandante, acreditando de esta forma la discriminación que se le brindaba a mi patrocinada por su condición física y apariencia, siendo esta la causa de su despido. Si bien es cierto, la parte demandada alega que el despido se debió a la desobediencia y reiterada obligaciones laborales. Esto queda sin fundamento, pues no hubo falta grave ya que mi patrocinada, como bien lo mencioné, presentaba un cuadro metabólico temporal que le generaba su condición física.
careciendo de causa justa el despido realizado a mi patrocinada, de acuerdo también con la Constitución Política del Perú. Entonces, señor magistrado, de acuerdo con el artículo 29 del mismo TUO, el despido basado en motivos discriminatorios es nulo y conforme al artículo 40, el juez debe ordenar la reposición y pago de las remuneraciones dejadas de percibir. Por otro lado, también solicito se declare la reposición por despido incausado, dado que la causa invocada es manifestación inexistente e irreal conforme a la jurisprudencia otorgada por el Tribunal Constitucional, expediente número 1124-2001, en el cual nos manifiesta asimismo que se debe solicitar también el pago de la indemnización por lucro cesante y daño moral, incluyendo intereses, costas y costos del proceso. Por otro lado, también solicito una pretensión acumulativa, que pedimos el pago de los beneficios sociales, truncos en este caso que le corresponde a mi patrocinada, como es el CTS, las vacaciones y gratificaciones. Por ello solicitamos, señor magistrado, se declare fundada la presente demanda y se reponga a mi patrocinada en su puesto. Gracias, señor juez. Correcto. Téngase por formulado los alegatos de clausura, para lo cual paso traslado a la parte demandada para que realice sus alegatos finales. Gracias, señor magistrado. No hay injusticia donde existe causa justa. Durante el transcurso del proceso se ha quedado demostrado, en este caso, que no versó sobre un acto de discriminación, sino sobre una reiterada desobediencia por parte de la demandante. Desde el inicio sostuvimos que la señorita Aylin desempeñaba, en este caso, el rol de anfitriona, la cual justamente involucraba y estaba intrínsecamente relacionada con la atención al público y que por su propia naturaleza exigía la observancia estricta de ceñirse, en ese caso, en un lineamiento respecto a la presentación personal conforme al reglamento interno de trabajo de la empresa demandada. De esta forma, con la documentación incorporada, se probó que la trabajadora acumuló 3 amonestaciones previas en el año 2024 por incumplir precisamente dichas ordenanzas por parte del empleador, y que la empresa, en un intento pues de corregir la situación, le remitió en octubre de ese mismo año una carta reiterándole, ¿no?, de que justamente pueda enmendarse y cumplir y ceñirse bajo esos lineamientos de dicho reglamento. Asimismo, quedó establecido que pese a este recordatorio y advertencia, la demandante persistió en su negativa de acatar dichas órdenes y por ello la empresa pues tomó unas medidas más drásticas e inició un procedimiento disciplinario correspondiente en noviembre de 2024, remitiéndole una carta de imputación por falta grave y a su vez y en consecuencia pues una carta de despido. En cuanto a la carta de imputación, pues se le otorgó el plazo razonable para que pueda formular sus descargos y se da constancia pues de la conducta de desobediencia y lo que en consecuencia generó que se le remita la carta de despido. Ello se ampara en el artículo 25, inciso A del TUO del Decreto Legislativo 728, en donde pues se puede evidenciar que sí incurrió una falta grave en base a la reiterada resistencia a las órdenes establecidas respecto a la labor que está desempeñada y con base a la inobservancia del reglamento interno de trabajo. Por el contrario, la parte demandante no ha logrado acreditar su teoría del caso, ya que pues no presentó una prueba documental fehaciente que acredite en sí mismo un acto de discriminación. En ese sentido, pues no se aportó una evidencia contundente que realmente se señale que hubo un acto de discriminación en sí mismo o que se funda en su causa que esta señala. Por todo lo expuesto, señor magistrado, solicitamos se declare infundada la presente demanda, pues ha quedado demostrado que el despido fue válido, fue justificado y se ha desarrollado conforme a ley. Correcto, doctora. Concluida los alegatos finales de ambas partes, esta judicatura procede a emitir el fallo correspondiente. Para lo cual voy a pasar a leer. Como primer punto, sobre la calificación del despido, se declara fundada la demanda interpuesta por la señora Aylin Valle, porque
por cuanto ha quedado acreditado que el despido tuvo un móvil discriminatorio vinculado a su apariencia física, vulnerando los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad y no discriminación. Las amonestaciones presentadas por la parte demandada carecen de sustento objetivo. Las supuestas órdenes incumplidas no han sido acreditadas y la empresa no demostró que la actora haya incurrido en falta grave conforme a la ley. Del mismo modo, el informe médico de fecha 25 de noviembre de 2024 acredita que la trabajadora presentaba un cuadro metabólico temporal, otorgando sustento objetivo al aumento de peso, descartándola de cualquier hipótesis de desobediencia injustificada. Asimismo, la declaración de la testigo Fiorella Changa corroboró la existencia de un ambiente de hostilidad basado en comentarios relacionados con el peso de la trabajadora. Por otro lado, la empresa no justificó razonablemente el plazo otorgado en la carta de imputación ni valoró el descargo presentado por la trabajadora, vulnerándose su derecho a la defensa. Además, la empresa no demostró que la trabajadora haya sido capacitada o notificada sobre las obligaciones de control de peso o estándares de presentación, evidenciado que no existía una orden laboral legítima. En consecuencia, el despido es nulo. Segundo, sobre las consecuencias del despido nulo, se ordena la reposición inmediata de la demandante en su mismo puesto y en las mismas condiciones de un plazo máximo de 2 días hábiles bajo apercibimiento de la ley. Tercero, sobre la remuneración y beneficios, se disponga el pago de remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha de despido hasta la efectiva reposición, así como el pago de beneficios sociales truncos, consistentes en compensación por tiempo de servicio, vacaciones, gratificaciones. Cuarto, sobre la pretensión subordinada, la pretensión referida al despido incausado queda sin objeto al haberse determinado la nulidad de despido. Por tanto, esta judicatura ha fallado.